buenas noches. Empezaremos nuestro encuentro con la oración, pidiendo para que el Espíritu Santo nos ilumine, que ilumine a cada corazón aquí de los presentes, para que podamos entender realmente en qué consiste la milicia inmaculada, que no es solamente un grupo piadoso, no es solamente para reunirnos para rezar el rosario. El rosario podemos rezar en la familia y no es necesario pertenecer a la milicia de la Inmaculada. Podemos rezar personalmente en cada momento y no hay que pertenecer a ningún grupo. Milicia Inmaculada es muy exigente. Esto no fue el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nos sentamos. Estoy pensando cómo empezar. Si empezar de las fuentes de los escritos de San Maximiliano, o los dejamos al final para un poquito recopilar lo que yo he preparado. En dos perspectivas, dos miradas. Algunas cosas se van a repetir, pero no para confundirnos, sino más bien para un poquito conocer la historia, porque hoy día hablaremos solamente de la historia de la milicia de la Inmaculada. La fundación de la milicia de la Inmaculada está íntimamente ligada a los estudios romanos del padre Maximiliano María Kolbe, a los que fue enviado desde Cracovia a finales de octubre de 1912. Sus superiores deciden enviarlo a Roma con otros 6 hermanos que terminaron el seminario menor en Lvov. Lvov es hoy día la parte de Ucrania, que terminaron también noviciado, dieron los primeros votos y les envían a Roma. En Roma Maximiliano estudió filosofía en la Universidad Gregoriana y teología en el Colegio Seráfico Internacional. Hasta hoy día tenemos el Colegio Internacional Seráfico en Roma. El padre Kolbe quedó muy impresionado por su estancia en la capital de la cristiandad. Sin embargo, esto no fue solo una impresión positiva. Una experiencia particularmente dolorosa para el joven clérigo polaco debe haber sido la aparición de la masonería italiana en febrero de 1917. Fue un año especial para los masones. Además, han pasado 400 años desde la aparición de Martín Lutero. Desde la fundación de la masonería ya los años 200, entonces 200 años ya existe la masonería cuando Maximiliano llega a Roma. La logia italiana aprovechó el aniversario de la incineración del Giordano Bruno en la hoguera y organizó manifestaciones en las calles de la ciudad eterna. Sus participantes llevaban la bandera en la que Lucifer pisoteó al arcángel Miguel bajo sus pies. En una de las pancartas que estaban colgadas al frente del Vaticano decía: «El diablo reinará en el Vaticano y el Papa le servirá como suizo». San Maximiliano estaba conmocionado por estos acontecimientos. Tal vez no es una palabra buena, conmocionado, preocupado más bien. Se preguntaba cuán fuerte debe ser el adversario
si con tanta fuerza se manifiesta en la capital de la cristiandad? ¿Cuál fuerte el mal podría ser para manifestarse en lo que es para nosotros Ciudad Santa? Cuando vio que el poder del mal se elevaba, se preguntó qué debía hacer en esta situación, porque sabía que no podía permanecer indiferente. Pocos meses después, el 16 de octubre de 1917, Maximiliano, junto con 6 compañeros del Colegio Seráfico Internacional, fundó la Asociación para la Propagación de la Fe Cristiana, a la que llamó Milicia Inmaculada. La Caballería Inmaculada. Estos 2 nombres voy a utilizar porque realmente más a mí como polaco más me gusta caballería. ¿El por qué? Porque la policía de hoy, en tiempo de comunismo, era en Polonia milicia. Y entonces tiene una connotación muy mala. Y no solamente por eso, solo que en la lengua de origen es la rycerstwo niepokalane. Y rycerstwo es justamente en polaco lo que significa es la caballería. Cuando entramos en latín, claro, no tienen, el latín no tenía tanto con los caballeros, entonces lo llaman todos milites. Los cofundadores de la milicia fueron el padre Józef Pior Pal y hermano Antoni Glowinski de la provincia rumana, el hermano Jerónimo Biasai de la provincia de Padua, el hermano Kivik Piganelberi de la provincia romana, el hermano Antonio Mansi y hermano Enric Granata, ambos de la provincia napolitana. En el acto inaugural se debatió el programa de la milicia, que en este momento estaba en un diploma, en un folleto, que en aquel momento servía como estatuto o programa básico. Maximiliano, principal iniciador de la asociación, formuló su objetivo: procurar la conversión de los pecadores, herejes, cismáticos, y sobre todo de los masones, y esforzarse por la santificación de todos bajo la tutela y por la Inmaculada Virgen María. La actividad de los miembros se limitó al principio a la oración personal y a la distribución de medallas maravillosas. Aquí es necesario un comentario. Un comentario yo como religioso y también, bueno, en aquel tiempo un religioso prácticamente no podía, sin conocimiento de sus superiores, hacer nada. En el sentido, todo tenía que ser consultado con el superior. Hoy día tenemos un poquito más la libertad, por decir. A veces superior lo ponemos así porque ya lo estoy haciendo, ¿no? Bueno, entonces superior, si lo ve bien, pues acepta. Claro que también puede decir que no lo puedes hacer. Entonces San Maximiliano, justamente con el permiso, no solamente de los superiores, sino también de su director espiritual, pues inicia, digamos, la milicia de la Inmaculada. Después del éxito inicial, sin embargo, vino un tiempo de pruebas. Ahí viene. El director espiritual del padre Maximiliano, el padre Alexander Basile, jesuita, que al principio aceptó que los hermanos fundaron la asociación, se volvió más cauteloso después de su fundación y prohibió a los fundadores admitir nuevos miembros en la milicia durante el primer año. Entonces, milicia funciona entre solamente estos hermanos que iniciaron la milicia Inmaculada. Ellos se reúnen, rezan a la Virgen y con sus posibilidades distribuyen la medalla milagrosa.
El gran avance se produjo en marzo de 1919, cuando el arzobispo... El gran avance se produjo en marzo de 1919, cuando el arzobispo Dominique Jacquet recibió la bendición del Papa Benedicto XV para la nueva asociación. Fue una señal esperada de reconocimiento por parte de la Iglesia, sin la cual Maximiliano no quería hacer nada. No quería hacer nada. Él tenía ideas, tenía planes, tenía, digamos, mucho que decir y que hacer, pero nunca lo hizo contra la voluntad ni de los superiores, y bueno, nunca contra la digamos, voluntad de la Iglesia. Tuve la suerte todavía que conocí a dos provinciales del padre Maximiliano. Cuando yo entré a la orden en 1984, pues yo era el más joven de la provincia y más viejo de la provincia era el padre Corneli Čuprik, que era el provincial de San Maximiliano Kolbe. Pues tuvimos una foto los dos. El otro también, el padre Anselm Kubit, que vivía muchos años todavía más, era superior provincial del tiempo de San Maximiliano. Y a veces nos contaba pues cómo San Maximiliano venía a pedir algo, por decir. Dice padre provincial, pues tengo una idea o me gustaría hacer esto, y padre Anselmo decía que bueno, no me parece que lo hagas, entonces no se puede. Dentro de un rato venía otra vez, padre provincial, si podría, etcétera, etcétera, y un poquito de otra manera, pero el padre superior decía que dije que no. Bueno, dentro de un rato o el día siguiente vino otra vez, hasta que lo conseguía. Hasta que lo conseguía o hasta que el superior también entendía que, bueno, esto sí es una obra de Dios, no es una obra del hombre, no es una obra del hombre. En julio de 1919, tras su sustentación del doctorado en teología, el padre Kolbe regresa a Cracovia, donde permaneció 3 años con interrupciones. Interrupciones por la salud más bien, porque tenían que ir a Zakopane, una ciudad muy bonita, muy montañosa, tenía problemas con sus pulmones. Por iniciativa suya, en octubre de 1919 se fundó en Cracovia, en la Basílica Franciscana, la primera comunidad de la Caballería de la Inmaculada o de la Milicia Inmaculada en Polonia. Sus miembros eran originalmente clérigos franciscanos, y los primeros encuentros tuvieron lugar en la sala italiana, una sala muy bonita. Si alguien estará en Convento San Francisco, esta sala se puede visitar, de Cracovia. El arzobispo Adam Stefan Sapieha ha autorizado al padre Kolbe a difundir la nueva asociación e incluir no solo a clérigos religiosos, sino también a laicos en sus filas. Para un mayor desarrollo de la recién fundada asociación, el padre Maximiliano decidió publicar una revista titulada Caballero de la Inmaculada, que sería un instrumento para promover y formar los milites de la Inmaculada. Con el permiso de los superiores, ante el asombro de los hermanos, porque, claro, eran tiempos muy difíciles, recién se terminó la Primera Guerra, la cuestión económica en Polonia no estaba muy bien, no solamente por la guerra, sino por toda la historia anteriormente que hemos pasado. Pero bueno, con asombro de los hombres y seguro con la ayuda del cielo, en enero de 1922 se publicó la primera edición de Caballero de la Inmaculada en una tirada de 5.000 ejemplares.
Este acontecimiento coincidió con la concesión de estatus de la Asociación Piadosa de la Milicia Inmaculada por el vicario romano, el cardenal Basilio Pompiglia, en octubre de 1922, en la relación con la expansión de la actividad editorial del Caballero de la Inmaculada, los superiores trasladaron al padre Maximiliano a Grodno, donde pudo crear condiciones más favorables para el desarrollo de la actividad de la nueva asociación y la publicación del Caballero. Después de unos años, este lugar no era suficiente para una editorial en crecimiento. En 1927, los superiores aceptaron que el padre Maximiliano fundara cerca de Varsovia un nuevo monasterio, convento dedicado a la Virgen, llamado Niepokalano. Entre otros finales, debía funcionar como la editorial y en el futuro se convertiría en la sede de la Milicia de la Inmaculada para toda Polonia. ¿Qué significa Niepokalano? ¿Alguien sabe? De la ciudad esto ya está, la palabra, el nombre, Niepokalano, si lo podríamos decir en femenina, Niepokalanova, significaría algo inmaculada, nada más, inmaculada, porque de la ciudad ya esto es un poquito más tarde esta expresión. Niepokalano. Al describir los modos de funcionamiento de la Milicia de la Inmaculada, no se puede pasar por alto un aspecto tan importante como la evangelización mediática por los medios de comunicación. Y ahora algunas cosas se van a repetir, pero como dije, esto no es para confundirnos, sino más bien ver realmente en qué nos metemos. Porque como yo digo, para ver, sentarnos, rezar el rosario, pues no necesitamos entrar en la Milicia de la Inmaculada. La elección de este modo particular de anunciar el Evangelio no fue casual para el padre Kolbe, pues formaba parte de su acción misionera para salvar las almas de las influencias perniciosas de la masonería. Cuando Maximiliano estudió los métodos masónicos, llegó a la conclusión de que entre las amenazas actuales a la Iglesia, el mayor peligro es el de los masones. Su objetivo principal era destruir toda religión, en particular la católica. Y el medio para lograr este objetivo era la destrucción de las costumbres. Destruir la familia, destruir la educación, forma de educación, bueno, todo lo que eran costumbres. Algo lo que sucede también hoy día. Si uno un poco más se detiene y piensa cómo funciona hoy día todo lo que es mundo de más medios, de medios de comunicación, pues es algo similar. Decidieron utilizar los medios de comunicación para hacer realidad su intención. En su ponencia Acción Católica de 1919, el padre Maximiliano, citando a destacadas actividades de la masonería, muestra la importancia que conceden a la fuerza de la prensa. Tengan todo por nada de dinero, por nada de prestigio. La persona lo es todo. La prensa lo es todo. Con la prensa lo tenemos todo. Controlaremos a la prensa y pronto dominaremos y dirigiremos el destino de toda Europa. Teniendo todo lo que es, lo que le llamamos mass media. Televisión hoy día, radio, el periódico, todo lo que llega a la gente muchas veces compra el periódico, pues lee, no siempre está preparado. Yo no digo que no quiero quitar nada,
sabemos el nivel de la inteligencia, pero nadie es experto de todo y en todo. Para contrastar las actividades de la masonería, Maximiliano fundó en Roma una asociación piadosa, la Milicia Inmaculada, cuyo objetivo era salvar almas. En la elección de los medios para alcanzar este objetivo se mostró maximalista. Todos los medios, no solamente el ambón en la iglesia, no solamente cuestión de la oración, todos los medios, en la medida de lo posible razonables, permitidos por el nivel, las condiciones y las circunstancias. En 1919 el padre Kolbe regresa a Polonia y traslada sus ideas, como dije, a la tierra natal. Ahí se forma la Milicia Inmaculada en Cracovia, luego lo trasladan en Grodno, pues de 5.000 ejemplares de Caballero de la Inmaculada, luego salen 7.000. Maximiliano decidió entonces fundar un nuevo monasterio cerca de Varsovia que lo llamó Niepokalanów. Esto es importante. En poco tiempo se convirtió de la prensa en el centro del apostolado. Además, escuchemos, del Caballero de la Inmaculada, en 1938, en año 1938, alcanzó una tirada de 1 millón de ejemplares. Publicó el diario Pequeño Diario, 134.000 tiradas un día de semana y 235 el domingo. Revista mensual Caballero de la Inmaculada, 40.000. Revista mensual infantil Pequeño Caballerito de la Inmaculada, 35.000. Trimestralmente en latín Miles Immaculate, 15.000. Informador de la Milicia de la Inmaculada y Boletín Misionero Mugenzain no Sono, unos 5.000. Teniendo en cuenta el número de lectores en este periodo, se estima que la prensa de Niepokalanów llegó a unos 5 millones de destinarios. 5 millones de destinarios. Claro, yo pienso que las cifras y todo esto tal vez no nos gustan, pero cuando leemos los escritos de San Maximiliano, si queremos hablar de él, pues hay que también hablar de las cifras, de todos los números que hacían. Yo digo, no sé de dónde le venía, sé de dónde le venía la fuerza le venía del cielo. La ayuda de la gente, porque en un convento de madera, de los bloques que tenían los antiguos conventos de Niepokalanów, estaban construidos de madera, ahí vivían los frailes, 650, 700 frailes, trabajando en la editorial, claro, porque eso tenían que ser manos humanas. Eran los carpinteros, eran los bomberos, en un Sohachev que ni siquiera es una ciudad, es un pueblito de nada. Le dieron el terreno donde ahí se construyó Niepokalanów. Cuando el convento de Niepokalanów comenzó a hacer realidad los sueños del padre Maximiliano, el mismo inventor dio un paso sorprendente. En 1930 viajó a Japón, donde un mes después publicó el primer número de Seibo no Kishi en japonés. 2 años y medio después de la fundación del Niepokalanów polaco, nació en Nagasaki el convento y el centro de la milicia Mugenzain no Sono, y el padre Kolbe aún tenía planes de misiones en India, China y Corea. Sin embargo, la Inmaculada quiso otra cosa, o los superiores, y tuvo que regresar a Polonia en 1936 para retomar el control, ser el guardián del convento fundado por él en Niepokalanów.
En aquella época quiso recurrir a instrumentos de evangelización más modernos que los periódicos. La radio, la televisión, que todavía no existía. La televisión y el cine le plantearon nuevos retos que podían utilizarse para salvar almas. Objetivo y procedimientos. Bueno, la Caballería de la Inmaculada, o Milicia Inmaculada con el nombre latino Militia Immaculate, fue fundada en Roma 16 de octubre de 1917 para defender a la Iglesia en nombre de la Inmaculada. Fue fundada por un franciscano polaco que murió en campo de Auschwitz, San Maximiliano María Kolbe. Objetivo de la milicia: trabajar por la conversión de los pecadores y de los que aún no han conocido a Cristo, especialmente por la conversión de los enemigos de la Iglesia, por la unificación del cristianismo y por la santificación de todos bajo la protección y por la Inmaculada. Condiciones: entregarse a la Inmaculada como instrumento en sus manos maternas, llevar la medalla milagrosa, ser inscrito en el libro de la milicia en la sede fundada canónicamente. Nosotros todavía no estamos fundados canónicamente. Medidas: si es posible, rezar todos los días la jaculatoria a la Inmaculada. Oh María sin pecado concebida. El original es sin pecado original concebida. Aquí, bueno, en español lo decimos así, más fácil tal vez. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a ti y por cuantos a ti no recurren, en particular por los enemigos de la Iglesia y por cuantos te son encomendados. Utilizar por la causa de la Inmaculada todos los medios adecuados que el nivel, las circunstancias, las condiciones lo permitan, en particular la oración, la penitencia y el testimonio de vida cristiana. El testimonio de vida cristiana. Se recomienda difundir la medalla milagrosa de la Inmaculada en el Centro Nacional de la Milicia. Esto vamos a omitir. Todas las demás tareas del milite de la Inmaculada provienen de ser cristianos. Entonces, todo lo que hace un buen cristiano, pues la vida sacramental, la Eucaristía, no cuando se muere mi madre, o cuando nazca un niño, sino la Eucaristía por lo menos dominical, y si es posible, pues también durante la semana, si es posible. El sacramento de la penitencia, de la confesión, porque como dice Jesús, un ciego no puede llevar a otro ciego. Cuando uno está en pecado, no puede llevar a otro para la salvación. No puede. A ver, para que la gente no se me duerma. Maximiliano sabía que no todos los miembros de la milicia serían capaces de cumplir el propósito de la asociación por igual, por lo que dividió la milicia en tres niveles, dependiendo del compromiso de la persona. A ver, aquí podemos escoger uno de los tres niveles, cuál nos gusta. El tercero tal vez no para todos, pero para los jóvenes sí, Milicia Inmaculada 1, así lo voy a... de 1. Funciona según los principios del movimiento, estructura suelta, menos formalizada, así como nosotros. Entonces, cada miembro de la Milicia 1, Milicia Inmaculada 1, trata de realizar los ideales y objetivos de la Milicia de la Inmaculada
de una manera individual, sin aceptar tareas especiales ni obligaciones adicionales. La única condición es llevar una medalla milagrosa y rezar cada día, oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros. Esto es digamos, la milicia número 1. Milicia Inmaculada número 2. Trabaja según el principio de un grupo organizado que lleva a cabo una formación sistemática de sus miembros y participa activamente en la vida de la Iglesia. Activamente en la Iglesia. Actúa sobre la base del estatuto y directorio promoviendo la acción caritativa, social, cultural, cristiana. Los círculos, porque esto se llama, en diferentes parroquias pueden estar los círculos de la milicia inmaculada. Bueno, aquí se puede decir también grupos, pero en original es como una cosa redonda, el círculo, donde nos reunimos. Donde en el centro de este círculo es la Virgen Inmaculada. Es la Virgen Inmaculada. Entonces los círculos de la milicia de la Inmaculada tendrán su propio consejo de administración y estarán facultados por elaborar sus propios programas de trabajo. Claro, hay que tener siempre una meta, lo que queremos lograr para progresar, porque si no nos vamos a adormecer, vamos a dormir y no se puede hacer nada. Milicia Inmaculada 3. El círculo íntimo está formado por personas que quieren dedicarse eternamente al apostolado mariano, que corresponde al ideal escrito por San Maximiliano. Lo hacen sirviendo en ahora digo los, ¿no? Es muy difícil de traducir, en los Niepokalanów. Entonces no solamente un Niepokalanów que tenemos en Polonia, sino Niepokalanów en muchas partes del mundo, los Niepokalanów, en plural. En las casas de retiro, en los institutos y comunidades religiosas, en las asociaciones de vida apostólica de espiritualidad colombiana. Los milites así formados realizan el objetivo de ganar a cada hombre para Cristo a través de la Inmaculada. La tercera etapa de pertenencia a la milicia inmaculada consiste en la entrega de toda la vida a la idea apostólica. Hoy no se limita solo a los Niepokalanów, pues sobre la base de las ideas de Padre Maximiliano han surgido en todo el mundo comunidades religiosas e institutos laicos cuyos miembros se dedican eternamente a la evangelización con espíritu de la milicia inmaculada. Unos solamente datos, que hay muchos. En 1949 se fundó en Japón la Asamblea de las Hermanas Franciscanas de la Milicia Inmaculada, que en 1988 fueron llevadas a Polonia y fundaron Niepokalanów femenina en Strachocina, en la región de los Cárpatos, cerca de mi pueblo. La congregación fue fundada por el padre franciscano Mieczysław Maria Mirochna, que vino a Japón con San Maximiliano. En Polonia, las hermanas de esta congregación trabajan en el Centro Nacional, colaboran con la editorial Niepokalanów y dirigen la radio diocesana en Przemysl. El Instituto de la Vida Consagrada son las misioneras de la Inmaculada Padre Kolbe, fundadas en 1954 en Bolonia por el padre Luigi Facenda, franciscano italiano. En Italia las misioneras trabajan en la obra apostólica. Además trabajan en Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Luxemburgo. En Polonia colaboran con el Centro San Maximiliano en Jarmęże, donde vino Padre Piotr y justamente tenemos ahí un centro en Jarmęże. En Polonia colaboran con el Centro San Maximiliano, claro. En 1996 la congregación se trasladó a Brasil. El padre Sebastián Galío, franciscano, impulsado por la necesidad de reavivar la milicia de la Inmaculada, decidió fundar una rama masculina de la comunidad. Con la aprobación del fundador en 1997 comenzó la experiencia del primer grupo de la vida fraterna de los misioneros de la Inmaculada del Padre Kolbe en San Pablo.
en Brasil. Cerca de Nápoles se separó un grupo de los frailes de la orden franciscana, de nuestra rama, que junto con el grupo de frailes de Filipinas querían vivir más la espiritualidad del padre Maximiliano. Iniciador de la congregación fue el padre Stefano Manelli. Adoptaron el nombre de franciscanos de la Inmaculada. En 1988 recibieron la aprobación de la Santa Sede. En 1988 se fundó una congregación de hermanas gemelas. Hoy la Milicia Inmaculada está presente en 46 países de los 5 continentes. Cuenta con unas 500 sedes locales y unos 4.000 de inscritos. 4 millones de inscritos. Hay países donde goza de mucha vitalidad, como en Polonia, Italia, Brasil, Estados Unidos, Luxemburgo. Otros donde está naciendo y otros donde está renaciendo, como en España o en Inglaterra. ¿Algunas preguntas o ya estamos durmiendo? La Milicia de la Inmaculada tiene sus estatutos. Estatutos no vamos a leer ahora. Estatutos vamos a leer a los que se meten a la Milicia Inmaculada. Luego le voy a poner, mira, ¿a qué te has metido? Para que, no, en verdad, porque como yo digo, siempre cuando en la primera conversación con María Ángeles sobre la Milicia Inmaculada, pues dije que, claro, hay que entender que la Milicia de la Inmaculada no es como un grupo más parroquial o pastoral, que no lo es así. No lo es así. Se reúne en la parroquia, en las iglesias, en las comunidades, como estos círculos de milicia. A mí me gusta más el círculo de la milicia que el grupo de la milicia, porque grupos tenemos tantos, pero círculos pocos. Y entonces, que no es lo mismo reunirnos y solamente, por decir, solamente rezar. Que hay grupos carismáticos, si uno quiere rezar, cantar, bueno, más cantan, con movimientos, con todo, pues con todo el cuerpo, parece estupendo. Hay oraciones más serias, donde nos arrodillamos, levantamos las manos, y bueno, hay de todo. Yo sé, y leyendo cada vez más los escritos de San Maximiliano, entrando, buscando las cosas, lamentablemente no hay muchas, pero bueno, en internet se salen en polaco, entonces ya se puede traducir, pero esto también quita el tiempo. Y entonces son las cosas que él adelantó mucho a su siglo, el siglo pasado, y adelantó mucho a nosotros los que vivimos todavía en el siglo XXI. Con las ideas, con todo lo que quería hacer para salvar las almas. Con la Inmaculada y por la Inmaculada. Con la Inmaculada y por la Inmaculada. No de otra forma. Y para eso necesitaba la gente bien preparada. Necesitaba la gente bien formada. Claro, como existe esta Milicia Inmaculada 1, pues digamos son estas personas que tal vez no van a salir afuera, no van a llevar las medallas porque tal vez les da vergüenza, pero van a rezar el rosario en las intenciones de la Milicia Inmaculada. Y eso también es bueno. San Maximiliano lo sabía, que estas personas, que entrarán personas que no serán capaces de hacerlo, un poquito más. Pero para escribir, para editorial,
mandar algo al mundo, pues necesitaba la gente, no todo escribía San Maximiliano, necesitaba la gente, hombres, mujeres, que trabajaban en la editorial, que escribían, que todos los que trabajaban en una empresa, yo decía, así se puede decir, una empresa inmensa. Por eso cuando llegan los alemanes en 1939, primero lo arrestan porque sabía que era el núcleo de la prensa, el Niepokalán. Entonces lo arrestan, pero luego cuando se dieron cuenta que, bueno, San Maximiliano habla perfectamente alemán, tal vez mejores que los que lo estaban interrogando, porque eran simplemente soldados. Entonces, pues, claro, con la ayuda también del cielo lo sueltan porque no sabían qué hacer con él. No sabían qué hacer con él. Meterlo como preso o mandarlo a fusilar, no sabían. En la segunda ya, cuando el mal crece, pues deciden a eliminarlo, a matarlo. Y cuando ya no podían, de otra manera, pues le inyectan el fenol. En aquel tiempo no había otra cosa. Hoy día podríamos decir eutanasia. Eutanasia tan bonita, una muerte pues sin dolor. Y así muere San Maximiliano. El mal venció el cuerpo, pero no venció el corazón y el alma de San Maximiliano. Os recomiendo, por si acaso tenemos 3 libros de los escritos de San Maximiliano. Cada libro vale 55 euros. Digo 55 porque 50 es para dar a Miquel y 5 euros para Milicia Inmaculada aquí en Barcelona. Claro, es mucho, digo 50 euros es mucho. Yo también voy a tratar de hablar con el superior para que me compre uno, para que tenga yo en español, que tengo en polaco, pero bueno, a veces para mirar las cosas. Ahí hay, no voy a leer, solamente voy a indicar cómo surgió la Milicia de la Inmaculada. Número 1278. Es un texto un poquito largo. Os recomiendo para que leamos esto. Si se puede, si no, lo vamos a hacer en una reunión. Porque el padre superior, el padre Corneli Čuprik, a quien yo conocí, pues le pide a San Maximiliano, oye, pero tienes que escribirme, decirme él no estaba con él en Roma, entonces pues tienes que darme aquí claro cómo esto que sucedió, que surgió la Milicia Inmaculada. Y entonces San Maximiliano empieza, bueno, han pasado, en polaco hay una expresión muy bonita que ha pasado mucha agua por el río, en el río, entonces significa que han pasado muchos años. Aquí lo pone que ha llovido mucho. Bueno, es una cosa que expresiones son diferentes en cada idioma, pero pues ahí San Maximiliano le explica cómo fue esto, más o menos, porque dice que ya no, tal vez no se acordaba de todo, pero es en verdad un muy buen libro, fuentes que sí nos pueden ayudar mucho a empezar en entender más, porque yo no soy experto de la Milicia de la Inmaculada. Pienso que ninguno de nosotros lo es, de los franciscanos y de los laicos. Hoy día la Milicia Inmaculada, claro, es un poquito más moderna,
me refiero moderna porque la vida también de los móviles y todas estas cosas cambian, pero yo les voy a decir una cosa, con los medios que tenemos hoy, San Maximiliano haría maravillas. Nosotros no somos capaces. Amén. ¿Alguna pregunta? No, hoy día solamente, bueno, muchas fechas y claro, no es una charla, digamos, bonita. No es una charla bonita, pero los datos también hay que saber. Porque si uno también pertenece a la iglesia y si no conoce la historia de la iglesia, entonces, o decir, amo a Jesús pero no lo conozco, ¿cómo puedo amar a alguien que no conozco? Es imposible. Ya deja de grabar ya. La próxima vez me avisan si viene la televisión, pero para ponerlo un poquito más. De nada, buenas noches. Gracias, Padre. Gracias.